como cada jueves tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología y aspecto en familia, y obviamente ella es siempre colaboradora de muchos medios de comunicación y estamos viendo siempre todo lo que ella va siempre pronunciándose, sobre todo sobre la salud mental en estos momentos. Doctora, la hemos visto demasiado activa en todas las redes sociales. ¿Cómo ha estado? Muy bien, bueno, colaborando, me llaman, sí, constantemente, pero son oportunidades para hablar de la familia, Por supuesto. para poner el acento en los mejores consejos posibles para mantener la familia solidificada y unida en una época en donde las redes sociales están atentando contra la unión, contra la salud mental de nuestros hijos y la propia también, la de los adultos. Claro que sí. Muy importante, yo creo, el tema familiar en estos momentos, ¿no? En estos tiempos siempre ha sido importante, pero más aún hoy en día, que sé que tienen que trabajar, pero también hay que dedicarle un poco de tiempo, de calidad a sus hijos. Sí, en efecto, es donde yo pongo el énfasis. Anoche justamente en Telemundo Las Vegas y Univisión hablaba sobre la cantidad, porque se habla mucho de la calidad, pero tenemos que también sacarle tiempo al tiempo y que haya un poco más de cantidad con nuestros hijos, de tiempo, ¿eh? Porque es muy fácil decir, bueno, estoy poquitito, pero la calidad es buena. Sí, siempre es mejor a que sea poco tiempo y mala calidad o ausencia de los padres, pero tenemos que sacar de nuevo tiempo al tiempo para estar con nuestros hijos. Yo creo que el tiempo que le dedicamos a ellos y lo que ellos puedan aprender de nosotros son tiempos incalculables, invaluables en realidad, ¿no? Nosotros Totalmente, totalmente, es el aprendizaje también por lo ya vivido nosotros. exacto. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el complejo de Adán. Estamos en un periodo en tu programa en que hablamos de síndromes y de complejos, porque es una manera de conocer la sociedad donde vivimos, conocer nuestra familia y nosotros mismos. Claro que sí. El complejo de Adán, bueno, como ustedes saben, el Adán bíblico, ¿verdad? De la tradición bíblica, fue el primer hombre sobre la tierra, todo estaba por hacerse. Entonces, una vez creado Adán, allí lo sentó sobre una roca y luego Dios se dispuso a realizar los otros milagros de la creación. Pero el que tiene en esta tierra, padece el complejo de Adán, es aquella persona que cuando llega a una familia, llega a una empresa, llega al gobierno inclusive de un país, siente que es el primer hombre o la primera mujer en hacer las cosas bien. Y por lo tanto, todos los demás que vinieron atrás realmente son inoperantes, no servían para nada y ahora esta persona quiere reestructurarlo todo. Este complejo se habla y se desarrolla mucho dentro de lo que son las empresas, con un riesgo operativo muy alto con estos individuos, también en los gobiernos, pero yo lo quiero centralizar en la familia hoy en día. Eh, la persona que llega a una familia con complejo de Adán, con su complejo propio de Adán, quiere establecer una cultura nueva. Si, por ejemplo, se casa con una mujer con hijos, considera que lo que los hijos aprendieron no era lo adecuado. Él los va a poner bien en un camino diferente, en un camino de mayor éxito, y entonces desacredita toda la educación que estos hijos han recibido. También aquel que se casa por primera vez joven, con una mujer joven, sin hijos, pero una mujer que admira la cultura de sus padres. Sin embargo, esta persona lo descalifica y dice, nosotros, todo eso que aprendiste lo tenés que dejar de lado, porque ahora estás casado conmigo o casada conmigo, y entonces yo voy a poder liderar esta familia de una forma como nunca ha sucedido. Claro, ¿por qué? Porque el complejo de Adán, estos individuos, eh,
presentan comorbilidades, por llamarlo con una palabra, digamos, del léxico psicológico o psicopatológico, porque en realidad no es una enfermedad, es un complejo. ¿Qué es un complejo? Es un conjunto de experiencias emocionalizadas en la infancia que van marcando una manera de ser en el individuo. Distinto del síndrome. ¿Qué es el síndrome? Porque acá pusieron síndrome, pero en realidad es el complejo de Adán, no es síndrome. Si podemos ver de corregir, es el complejo de Adán. El síndrome es un conjunto de síntomas, de conductas muy visibles, a tal punto que se pueden poner en una lista de un individuo, mujer u hombre. Ahí está, vemos el complejo de Adán. Entonces, este complejo puede llegar a transformarse en una patología si está acompañado de comorbilidades, es decir, de patologías psicológicas, como puede ser el síndrome, y acá sí el síndrome de Ubris. Ubris es una palabra griega que quiere decir exceso, quiere decir desmesura. Los griegos antiguos decían nada con exceso, y eso está en las puertas de lo que quedó del templo de Delfos. Ellos tenían alrededor de 40, 45 máximas y las escribían en el frontispicio, en la puerta de ese templo donde se encontraba el oráculo de la ciudad de Delfos. Y decían nada con exceso. Del exceso era casi un pecado para ellos, si bien, por supuesto, no eran cristianos, pero era algo equivalente a un pecado. Había que siempre mantener el término medio, cierta armonía en la vida. ¿Y qué pasa? Que el individuo con complejo de Adán lo que hace es exacerbar y llevar a la desmesura sus posibilidades como individuo líder de una familia, de una empresa, de un gobierno. Es decir, se enferma, este síndrome de Ubris, y también convive con el trastorno de personalidad narcisista. Si ustedes quieren saber bien qué es el narcisismo, pueden visitar mi canal de YouTube unifamilia.com y buscar el video Padres Narcisistas, el maltrato silencioso. En la primera parte de esa conferencia ofrecida en la Universidad Ana Geméndez, ustedes van a saber qué es el narcisismo primero. El narcisismo realmente es un flagelo, porque hay tres tipos de narcisismo. Primero es el normal, uno se tiene que querer a sí mismo, entonces hay un narcisismo normal. Segundo es un narcisismo patológico, la persona ya se quiere demasiado y evita valorar a los demás. Y en el patológico son individuos que llegan a extremos tremendos, de injuria hacia los demás, inclusive han llegado también al asesinato, a la anulación absoluta de los otros, aún de los otros que quieren. Por eso les recomiendo este video. Entonces, el que padece complejo de Adán, entonces tiene también el síndrome de Ubris y el trastorno de personalidad narcisista, en muchos casos en su aspecto patológico, que es el segundo tipo de narcisismo, o maligno. El narcisismo maligno es este que puede llegar al asesinato, es este que él o ella son los primeros. Tenemos muchos ejemplos silenciosos en la familia, a lo mejor alguno de ustedes que está escuchando este programa conocen personas así en la familia, y también ejemplos muy estruendosos en los gobiernos de los países latinoamericanos y de otros países, lo vemos también con el líder de Rusia. Vale decir que este complejo de Adán hay que atacarlo a tiempo. Siempre que vamos a tener una pareja, en especial si somos viudas divorciadas y conocemos a un hombre y nuestros hijos ya son, bueno, púberes o adolescentes, hablar con esta persona. ¿Cuál es tu visión de la vida? No permitir y establecer claramente cuál es nuestra postura frente a la educación de los hijos, y después lo podemos charlar, por supuesto, a ver qué me aportas tú, qué te aporto yo. El tema es
que no existe el primer hombre. Siempre toda la cultura es un engarce, un entretejido de los que estuvieron antes y de los que estamos ahora. Por eso yo siempre trato de citar a científicos en mis conferencias que han puesto las bases de todas las investigaciones posteriores. Vale decir, no estamos solos, ¿eh? En el universo no estamos solos, no hay un primer hombre. El primer hombre en todo caso, y de acuerdo con la tradición bíblica, fue Adán. Creo que podemos pasar a las preguntas, Marilyn. Están haciéndonos muchas preguntas aquí la gente que está conectada esta tarde. A veces no me gusta interrumpir antes que usted termine vamos a decir, de decir el tema, porque si no, no terminamos de concluir y a veces las personas se quedan, y a veces la respuesta está en lo que usted sigue hablando. Vamos a ir primero con algunos saludos que le están enviando, doctora, como siempre, de diferentes lugares del mundo. ¿No? Acá hay mucha gente conectada esta tarde también de Nueva York. Nos escriben desde Nueva York, pero tenemos gente conectada como siempre de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina. Nos están conectados. Dice, si Adán se relaciona con el principio de los seres humanos, ¿por qué se le da este nombre a este complejo? Bueno, como había explicado, reiteramos, el que padece el complejo de Adán, en realidad lo padecen los que están con él está muy él o ella están muy contentos con tener el complejo de Adán, creen que son los primeros en llegar a una empresa, a una familia o un gobierno, y son los primeros en qué, en solucionar todos los problemas, porque todos los demás que lo antecedieron han sido incompetentes. Él o ella son los primeros. Entonces, en ese sentido es el complejo de Adán. Dice aquí, ¿la persona con este complejo, doctora, siempre quiere tener liderazgo? Generalmente sí. Si no lo puede tener en su empresa, realmente lo va a tener en la familia. Quieren ser los primeros en todo. Entonces, si estamos casadas con un hombre así, lo que dicen nuestros padres, lo que digo yo, lo que dicen nuestros amigos, siempre está mal. Y todo lo que yo hice antes de él fue un error. Dice, el complejo de Adán es una inclinación que se presenta en líderes con poca experiencia o demasiada soberbia. Claro, generalmente tienen poca experiencia. ¿Por qué? Porque si una persona tiene experiencia, la experiencia indica, ¿verdad? Que en realidad el conocimiento se genera entre todos, ¿eh? Digamos, no es que hay alguien por primera vez sí elabora una teoría, dice cosas, pero siempre está basado en otras cosas. Eso lo aprendemos en la universidad, primero, segundo año, todo tiene un antecedente. Ahora, si la persona está con una patología como un narcisismo maligno, la experiencia no le sirve de nada. Es siempre, digamos, él y él. Generalmente pueden llegar a ser psicópatas los narcisistas. Un psicópata es siempre narcisista, un narcisista no siempre es un psicópata, pero puede llegar a serlo. Quiere decir psicópata que no siente nada, que no tiene empatía y no puede ponerse en los zapatos de los demás. Dice, el complejo de Adán, doctora, ¿cómo se adquiere? ¿Se da no importando la edad? Es un complejo que, por definición, como decía al comienzo, es un conjunto de experiencias emocionalizadas, generalmente en la infancia, ¿verdad? Quizá padres que han denostado la autoestima de esta persona, que le han dicho que no sirve para nada, y entonces esa autoestima herida hace que haga una formación reactiva y se vaya a todo lo contrario, tratar de ser el mejor y tratar de ser el primero. Tiene que ver con experiencias, sí, eso es un complejo, experiencias emocionalizadas en la infancia. Que un complejo, que es esto de las experiencias emocionalizadas, puede llegar a tener, digamos, cristalizarse en un síndrome. Claro que sí. ¿Las personas con este complejo se pueden ayudar psicológicamente? Claro, si nosotros en la familia, un ser significativo, la madre, el padre,
o el esposo o esposa están en eso, podemos sugerirles, ¿sí?, una charla sistémica, es decir, del sistema familiar con un psicólogo. Va a ser difícil que vayan, porque si son narcisistas nunca necesita nada. Él es el mejor, ella es la mejor, sabe todo. ¿Y de qué saben los psicólogos? Nada. Yo estoy en mi razón. Pero hay que intentarlo. Y si no va esa persona, por lo menos vamos nosotros, que somos los afectados, a la consulta terapéutica. Claro. Dice, ¿por qué es negativo? Es negativo cuando se trata mal, se tira por tierra todo lo que hicieron los demás. Porque está bien, si yo llego con ideas nuevas, suponte tú que yo llego a tu empresa y tengo una idea muy buena. Entonces, yo no te voy a decir, Marilyn, ahora, a partir de este momento, tu empresa va a ser como nunca fue, porque no encontraste nunca una persona como yo. No te han ayudado, todo lo que te han dicho es equivocado. Entonces, digamos, yo me posiciono como la persona que va a solucionar todos tus problemas. En lugar de decirte, Marilyn, qué bien, ¿qué fue lo que hicieron? Vamos a tomar un poco de eso que personas que te ayudaron antes hicieron, establecieron, y lo vamos a amalgamar con lo que yo pienso. Ese es el trabajo en conjunto. Ninguna idea surge sola. Tiene que ser el trabajo grupal, comunitario. Claro que sí. Dice, ¿cómo hacemos, doctora, para reconocer esas personas que presentan ese complejo? Bueno, es muy fácil porque lo primero que van a decir, todo lo que acá se hizo está mal. Si tú tienes una empresa y contratas un manager y te dice acá todo, yo tengo estas ideas, y no permite además los consejos de los demás, no permite que los demás le digan algo. Entonces, ahí estamos a las puertas del complejo de Adán. Es verdad. Dice, doctora, cada día conocemos nuevas enfermedades mentales o nuevos complejos. Gracias por la información, doctora Cristina Balinotti, dice. Gracias a ti. Acaba, Danilet. Centran el cambio en acción individual. Toman muy poco en cuenta las opiniones o sugerencias de los demás. En efecto, como comentaba antes, eso es lo que sucede. Ellos son los mejores. Cualquier consejo que tú les des está de más, porque ¿cómo le vas a decir a él que se cree Dios algo que, o a ella que se cree Dios algo que tiene que hacer o sugerirle? Es imposible. Doctora, pero hay varios con complejos de Adán, entonces por ahí ya. Uy, por supuesto, los vemos en los gobiernos. En los gobiernos tiránicos vemos muchos con complejo de Adán. Pero claro, los que están frente a gobierno, como el caso de Venezuela, por dar uno, el caso de Rusia, ya son personas que a ese complejo de Adán se le suman patologías psicológicas, psiquiátricas, y trastornos de personalidad, como el narcisismo maligno. Claro Y sí. además, este síndrome de ubris, de que todo es desmesurado, yo soy el mejor, nadie es tan inteligente como yo, nadie tiene mis ideas, todo es a lo grande. En realidad se puede decir que son individuos muy arrogantes. Muy arrogantes es la palabra. Muy arrogantes. Dice, ¿hasta qué punto puede influir ese complejo en el matrimonio o en cualquier relación? Y influye muchísimo porque la persona que está con alguien con complejo de Adán no puede nunca acercar una idea, dar una opinión, un consejo, porque todo está mal. Todo está mal, eso no sirve, ¿qué estás diciendo? Sos una tonta, sos un tonto. Y entonces hay una invalidación y un ataque a la autoestima muy grande. Es importante, si no se puede, digamos, manejar en terapia, si la persona no cambia, alejarse, porque es muy difícil vivir con una persona que es un sabelotodo, como decimos en mi país. No, es complicado, ¿no? E incluso uno ha lidiado con personas así y simplemente llega un momento que uno dice, bueno, si va, ¿para qué me pregunta? Si claro. no sabe. Claro. No, es que generalmente no preguntan. Por eso no quieren que nadie les diga. No preguntan porque ellos
en su imaginación, digamos, están convencidos que ellos son los que tienen las mejores ideas, o ellas. ¿Eh? De modo que es muy difícil. Y de nuevo, convive con trastorno de personalidad, con los narcisistas. Doctora, entonces estas personas con el complejo de Adán no podrían trabajar en equipo. No pueden trabajar en equipo, de ninguna manera. Y si trabajan en un equipo, los demás tienen que escucharlo nada más, no pueden hablar. Ella o él son el único que va a dar las ideas y todos tienen que agachar la cabeza y decir si esto está bien. Cuando alguien se atreve a decir no estoy de acuerdo con esto, yo tengo una idea que quiero aportar, no se le permite. Dice, ¿cuál es el porcentaje de personas con este complejo? Está Ay, complicado. bueno, en esta sociedad es mucho. Los porcentajes, yo no soy muy amiga de porcentajes a pesar de que hay que hablarlos, porque las estadísticas son entidades dinámicas que están constantemente cambiando y dependen de la muestra que se tome, individuo, qué universidad lo hace, con qué profundidad, pero podemos decir que en esta sociedad vemos que hay mucho de eso, sobre todo lo podemos observar en las redes sociales. Lo podemos ver en programas de televisión, con artistas. Hay mucha oportunidad. Si sabemos que esto existe, lo vamos a detectar fácil. Claro que sí, ¿no? Ya yo sé. A unos cuantos les voy a decir a Dan ya. Doctora, dice, Sí. si es sentirse lo primero o principio en todo, para las mujeres podríamos denominarlo complejo de Eva. Es complejo de Adán para todos, porque de acuerdo con la tradición bíblica, el primer ser humano fue Adán. Y Claro entonces que se sí. toma esa tradición. El segundo ser humano fue Eva. Pero para las mujeres o los hombres hablamos del complejo de Adán. Es decir, que si tú conoces una mujer así, le dices, tú padeces el complejo de Adán, según mi entendimiento. Doctora, ¿y existe algún complejo de Eva? Todavía no existe. Bueno, el complejo de Eva en realidad no está dado como una entidad psicológica en sí, que se ve demasiado. Sin embargo, si estudiamos dentro de la sociedad, vemos la mujer, Eva, fue hecha de la costilla de Adán. Vale decir que es esa mujer que tiene que estar de alguna manera sumisa y de alguna manera culpable por haber seducido al hombre, ¿verdad? A través recordemos la serpiente en el árbol del La bien y del manzana. mal, la manzana, todo eso, digamos, es un capítulo aparte. Es así. Dice, doctora, indagando un poco más del tema, leí que las personas que tienen dependencia del Estado suelen padecer este complejo, ¿es cierto? Bueno, dependencia del Estado en cuanto a que reciben cheques, ¿se está refiriendo a eso? Tampoco entendí, del estado anímico, el estado económico, no Claro, sé. claro. Vamos a ver. No, Dice, puede ser del Estado económico, sí, perdón, anímico. vamos a ver si nos pone bien la pregunta. Dice, ¿cuáles serían las causas de este complejo? Las causas de este complejo son experiencias en la infancia en las cuales los individuos se han sentido probablemente demasiado subestimados. O por el contrario, la segunda de las causas, individuos que han sido nenes de mamá, mal educados en el sentido de que se les ha provisto de todo, no se le han puesto límites, y se les ha dicho, sin ponerle límite, ni principios, ni valores, que ellos son los mejores. Todo lo que dice el nene está bien o la nena. Hay muchas familias así. Sí, es verdad. Dice, conozco un personaje que creo que sufre de este complejo. Oh, qué difícil es mantener una relación armónica con esta. Dice. Es muy difícil porque no hay armonía posible, hay desmesura. Y la desmesura es siempre disarmonía. El que prevalece es él y la otra persona, él o ella, y la otra persona tiene que callar la boca y aceptar. Dice, interesante tema. ¿Y cómo podemos manejar una persona así en un grupo de trabajo?
En un grupo de trabajo conviene tener a la mano, y todas las empresas, así como las escuelas, debieran tener gabinetes psicopedagógicos o psicólogos in situ, es decir, que estén en el lugar y que asistan a las reuniones y que puedan de alguna manera articular y manejar esta respuesta. Tiene que ser un psicólogo, ¿por qué? Porque tiene que ser algo neutral, fuera de lo que es el grupo de trabajo. Porque estas personas al grupo de trabajo lo van a querer manipular. Claro que sí. Vamos a ir con otra pregunta. Acá dice, esto suele suceder en muchos lugares. Siempre nos conseguimos con personas así, que lo de ellos es lo mejor hasta lo que ellos piensan. Exacto. Otra de las maneras de manejar esto dentro de una empresa es aclararle antes que nada, antes de saber de quién se trata, ¿no? Podemos ver el background check, si ha venido de algunas otras empresas donde era, porque generalmente son individuos inteligentes, hacen buenos managers, son personas proactivas que siempre quieren estar en ese primer lugar. Entonces, poder, en principio, saber el background check de todas las personas que contratamos y tener reuniones previas o inclusive durante el desarrollo del trabajo, en donde se aclare que usted ha sido elegido para trabajar en equipo. No, yo soy que voy a ser manager, vengo con muy buenas ideas, no importa, pero acá se trabaja en equipo. Aclarar eso para que si no le interesa pueda irse de la empresa. Claro que sí. Dice, si en caso le dijera yo a una persona que tiene ese complejo, doctora, ¿usted cree que lo tomaría mal y puede que empeore su situación? Yo creo que no tenemos que nominar y poner nombres. Creo que sabemos interiormente que estamos frente a un individuo con este complejo, entonces tenemos que tratar de manejarlo teniendo charlas, diciéndole si es la pareja, a mí me gusta, vengo de una tradición comunitaria, en mi familia se hablaba todo en conjunto, y espero que contigo suceda eso. Si no puede suceder eso, yo no puedo estar contigo. Digamos, hay que hablar y poner claramente las bases de quiénes somos nosotros o nosotras. Pues sí, dice, no, la pregunta anterior del Estado dice, no es extraño, por el contrario, es lo que se conoce popularmente como el complejo de Adán, según el cual los funcionarios que entran a ejercer en cualquier dependencia del Estado, vamos a decir parte política está hablando, Sí, de sí, la sí. presidencia para abajo, creen que el mundo comienza con ellos y todo lo que se ha hecho por su antecesor hay que desecharlo. Esto fue, Bueno, sí, 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 es básicamente lo que dije yo, sí, 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 es sí, eso, sí, sin duda. Pero ¿qué sucede? Este complejo se estudia y por eso esta persona de tu audiencia extrae este pedazo de información y lo coloca contigo. Se estudia desde la política, pero yo acá le quiero dar el ángulo psicológico familiar, porque también existen las familias. Y es muy importante porque, claro, la familia es un ámbito pequeño, y entonces es más difícil manejar una cosa así. no sé, a ver, puede ser, acá dice, luego entonces las personas, sean hombres o mujeres, que se sientan como de segunda, sufren el complejo de Eva, tomando por allí, pero cuando Dios hizo a Eva, dijo, es en gran manera buena esta creación. No sé qué es. Claro, sí, podemos decir eso desde ya. Siempre hay nuevas, interesantes, porque el conjunto del saber popular va creando también nuevos trastornos, nuevos síndromes y nuevos complejos, ¿verdad? Esto es justamente lo que aludíamos antes, el saber popular que se conjuga y entonces de ahí surgen nuevos conocimientos. Claro que sí. Dice, doctora, si vemos a algún adolescente con estos inicios de este complejo, ¿es mejor llevarlo a terapia? Sí, yo creo que sí, en la adolescencia es ideal, ¿no? Poder trabajarlo y preguntarle y decirle, hijo,
es importante que estemos, que sepas que en la vida hay que presentarse como colaborador, recibir las colaboraciones de los demás, tú no estás solo, digamos, descentrarlo un poco, pero hay padres que endiosan a los hijos están en un trono y entonces ellos hacen lo que quieren. Ahí es muy difícil intervenir, muy difícil que lo lleven a un psicólogo o que le hablen de estas cosas. Nos siguen escribiendo. Dicho de otra forma, quienes tienen el complejo de Adán se sienten los fundadores de un nuevo mundo. Claro, exactamente. Eso es lo que dice la literatura en torno al complejo de Adán, vale decir, la literatura coloquial, ¿verdad? Fundan un nuevo mundo. Yo vengo acá a fundar una nueva empresa, una nueva familia, algo diferente. Lo podemos ver en líderes que están con comorbilidades bien severas, como las sectas, los líderes que han creado cultos y sectas. Crean un nuevo orden mundial, Claro. entonces se juntan de adeptos. Y entrando al tema, eso hay en todos los ámbitos, Sí, políticos, sociales, religiosos, incluso vemos personas que trabajan, vamos a decir, lucran con esa parte de la religión y ellos mismos dicen, ¿no? Después de Dios, yo y la tierra prácticamente. sí, claro, claro. Por eso tenemos que tener cuidado acerca de los fanatismos, de no llegar a extremos. Tenemos que tener cintura y permitir las creencias de los demás. Y si yo tengo una creencia muy profunda, tratar de revisitarla. Creer en Dios es lógico, todos los cristianos creemos en Dios. Pero de ahí que queramos de alguna manera imponerlo, y que es la única verdad. Bueno, de ahí en este momento de la historia es bien difícil hacerlo, digamos. Y hablando de esto, doctora, ya sabemos reconocerlos, ya hemos hecho esta dinámica de interacción con nuestro público que nos está viendo. Ahora Sí. la idea también es, a la vez que lo reconozcamos, poder llevar a cabo y entablar, obviamente, algún tipo de relación o mantenerla. Pero también hay que darnos cuenta de que estas personas influyen negativamente, ya hablando del tema de la parte de religión, donde ellos se endiosan tanto que obviamente hay gente que crea seguidores de esta forma y básicamente lo que digan ellos lo hacen. Claro, se siente en Dios. Hubo un líder de un culto que generó una serie de adeptos, era conferencista, formó parte de Secrets, el secreto, el famoso libro, y finalmente terminó en un lodge en montañas, en unas zonas descampadas donde se iban a purificar de alguna manera. Finalmente se murieron muchas personas. Y estas personas, familiares de estas personas, comentaban que él no permitía, él decía, nadie, yo soy Dios y nadie le dice que no a Dios. Vale decir que estamos frente a personalidades paradigmáticamente enfermizas. Claro que sí, claro que sí. Dice, claro, doctora, aquí estamos adquiriendo mucho conocimiento. Hace como una semana me encontré con una persona narcisista y me acordé de toda la información que usted nos dijo. Gracias. Ahora vamos a reconocer a los Adán, dice. Claro, claro, exacto. Y no permitir que nos digan, de ahora en más, ahora en esta casa se hace tal cosa. No, de ahora en más en esta casa se va a hacer lo que tú y yo acordemos en conjunto. Y si en la casa vive el tío o vive algún otro familiar, también. Todo hay que consensuarlo. ¿eh? No se puede tomar decisiones unilaterales en una familia. Por supuesto que no. Una familia es democracia también. Claro que sí. Todo eso tenemos que darnos cuenta también en quizás esas relaciones, doctora, cuando el papá o la mamá se casa con otra persona y la persona que asume el rol del padre nuevo, por decirlo, de la madre nueva, también quiere tener, vamos a decir, toda la verdad, ¿no? Porque Claro, eso es peligrosísimo. muy peligroso, muy peligroso. Hay que tener muy en cuenta y hay que siempre escuchar a nuestros hijos de alguna manera.
¿no? Claro, y escuchar sobre todo a nuestra propia verdad, nuestro gut feeling, como dicen los americanos, es decir, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Esto que está bien esto o está mal? Hay una voz interna que nos dice si esto que estamos viviendo está bien o está mal. No permitir, en segundo término, que venga alguien de afuera, por más que sea quien se casa con nosotros si estamos muy enamoradas, o enamorados, que nos venga a marcar el paso, a poner una bomba en todo lo que hemos construido y construir sobre las ruinas algo diferente. Hay que defender la familia que uno ha, digamos, creado, y a pesar de que esté uno soltero o viudo, esa persona se viene a incorporar al sistema, con sus ideas desde ya. Todas las relaciones humanas, los mejores líderes inclusive son transaccionales, es decir, son una transacción entre qué piensas tú, qué pienso yo, qué hacemos. Esa es, qué hacemos en conjunto. Esos son los mejores líderes. Los líderes que están en una empresa y le preguntan a la gente, tengo ganas de iniciar una etapa nueva en esta empresa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué podemos hacer? Y en conjunto salir adelante. Pero estratégicamente lo mejor es siempre tener la idea, vamos a decir, y la opinión de las personas con las que trabajamos. Muy Claro. independiente de todo, siempre los líderes están arriba, pero el contacto directo lo tienen las personas que están abajo. Lo que pasa es que el mejor líder es el que camina atrás de los seguidores, ¿no? Es decir, ese es un viejo decir popular, pero es verdad. Es El verdad. líder no es el que va adelante, tocando la batuta, marcando el paso, como en los desfiles militares. Va atrás, ¿por qué? Atrás, porque está teniéndole las espaldas a su gente, los están protegiendo y les está dando la posibilidad de salir adelante, de surgir. En muchas empresas en el Japón se hacen desayunos de trabajo de los jefes más altos a la mañana antes de empezar, van al gimnasio juntos y se hacen desayunos en conjunto para ver cómo van a encarar ese día. Creo que esta es una sabiduría que tenemos que emplear acá en este mundo occidental lleno de líderes mesiánicos. Líder, para ser un líder, tiene que tener gente. Y para eso Sí, tiene que levantar a esas personas para que de alguna manera crezca la meta, el objetivo al cual se están dirigiendo todos, ¿no? y en la familia también. Una vez que establece el liderazgo, yo di una conferencia hace mucho tiempo en un congreso internacional acá en la Florida, en Miami, liderazgo familiar y competencia para la crianza de los hijos. El liderazgo familiar es establecer principios, valores, qué es lo básico de la familia. A partir de eso, integrar a los niños con sus opiniones y en el diálogo. Pero lógicamente, con los hijos tenemos que establecer primero los horizontes, las metas de la familia, la educación que se les da. Hoy en día los padres cometen el error de la desmesura, se van al otro lado, son los amigos de los hijos. Les permiten cualquier cosa y sin haber establecido las bases de cómo se maneja esta familia, cuáles son los valores, desde la religión, si hay uno, y la religión ayuda muchísimo a establecer valores en la familia, cuáles son los principios, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son los sentimientos? Yo hago prevalecer sentimientos o hago prevalecer principios. Eso es muy importante. Hubo un libro de Adam Smith que justamente se llamaba Teoría de los Sentimientos Morales, en que decía lo que importa no son los principios, sino los sentimientos. Lo que quería decir en el fondo es que si yo desarrollo un sentimiento bueno en nuestros hijos, entonces los principios van a ser aceptados también como algo bueno. Es muy difícil el manejo, el gobierno de la familia, tremendamente difícil. Por eso Claro, estamos fallando, ¿verdad? Hoy en día. puede comenzar a pensar en otras cosas, pero la familia, manejar una familia no es tan sencillo como las personas a veces No, creen. no, no, por supuesto que no es, no lo es. No lo es porque es más fácil dejar hacer que establecer un grupo de principios, un horizonte. Las familias tienen que tener fronteras. Esto se puede hacer, esto no
se puede hacer y de alguna manera hacerlo valer en los hijos. Hoy en día, como claro, eso es una tarea un poco tediosa y madres y padres trabajamos todos, entonces lo que hace es, no, deja que es un buen chico, él se va a manejar porque total nosotros somos buenos padres, trabajamos, llevamos dinero a la casa, le estamos dando la guía y a veces lo que necesitamos es hablar con ellos, además del ejemplo que le damos diariamente, ¿verdad? Establecer esto se puede y esto no se puede. ¿Acaso cuando un bebé gatea, nosotros le permitimos poner los dedos en el enchufe? No, digamos, si no tenemos el tapa enchufe, le vamos a decir no. Cuando viene más grande, ese no tiene que trasladarse al área moral. Esto se puede, esto no. El no está muy desacreditado, no sea cosa que se ofenda y se vaya de casa. ¿Cómo le voy a decir que no a mi hijo? El no hay que volver a establecerlo en la familia. Es importante, eso sí, los límites. Como siempre, doctora Balinotti nos trae mucha información, aprendemos cada jueves. Por ahí nos estuvieron comentando y nos estuvieron diciendo, aprendemos cada jueves. Gracias, doctora Balinotti, por todo su aporte. Saludos a mi querida amiga Celina Herrera, que por ahí también la ve conectada esta tarde. Saludos. De verdad, saludos a todos los que se conectan. Gracias por su tiempo. Pero tomando nota, nos escriben por aquí también. Qué bueno. Un beso grande a tu audiencia, sí, gracias a todos. Gracias a todos los que están conectados esta tarde. El próximo jueves también estamos aquí con la doctora Cristina Balinotti con un tema muy importante. Como siempre, doctora, gracias por toda su información y queremos invitarlos a que vayan todos al canal de YouTube de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com. Gracias, te agradezco muchísimo y los espero en mi canal de YouTube. Suscríbanse, que es totalmente gratuito. Van a recibir casi todos los días videos de información de psicología familiar y social. Claro que sí. Vamos a cerrar con eso. Nos escribe la señora Carmen Magdaleno. Dice, los padres de hoy en día, como en todos los tiempos, necesitan la dirección de Dios para dirigir con buen pie, quise decir, a la familia, tomando en cuenta las pautas de quien la diseñó, no nos lleva a un porcentaje mayor de éxito. Claro, sí, por eso yo siempre digo, me han preguntado en algunas oportunidades si la religión es buena, si en estos tiempos, yo creo que sí. Si yo tengo una religión, ¿por qué no? Me va a ayudar a enseñarle a los niños, esto se puede, esto no. Es decir, es una manera más fácil de enseñarle las normas. Creo que si la tenemos, y si no, bueno, estableceremos nosotros nuestras normas, pero la religión es muy importante porque además le enseña a los chicos que hay algo superior a nosotros mismos, que es Dios que está por encima de nosotros, porque el hombre y la mujer, el ser humano, tendemos a creernos Dios nosotros, ya sea por exceso de seguridades, ya sea por patologías psicológicas, como hemos visto. Es así, doctora. Doctora, muchas gracias. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Amigos, gracias. Nos vemos a las 7:30 de la noche aquí en nuestro programa Cocinando con Marilyn de Magazine.